Hola a todos. No olviden dar me gusta a nuestro vídeo que contiene un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. El jardín de la mansión se llenó de la alegría del embarazo de Ira. Orun abrumó a Ira al planificar cada detalle del bebé. Sahara sintió que no sería amada a la sombra de su hermano. Septiembre estuvo plagado de celos y pesadillas. Afife derramaba lágrimas con el sueño de un nieto. En la casa de Akif, Suzan estaba cayendo en la trampa de la traición de Nehat. Alif fue derribado por el peso de un secreto. En el dormitorio de la mansión, Orun abrazó a Ira y se disculpó. He estado exagerando desde el embarazo, soy consciente, dijo. Has exagerado bastante, pero te entiendo, se rió Ira. Orun dijo, que todo sea perfecto para nuestros hijos. Ya lo estás haciendo sin caer en mi mente, respondió Ira. Acordaron por sus reglas no aburrir a Ira. En la habitación del bebé de la mansión, Afife miraba pequeños monos. Creo que eso es lo que yo también llevaba puesto, dijo Sara. Sí, tú también eras pequeña, sonrió Afife. Sara dijo, ahora soy una hermana mayor, ¿no? Él preguntó. Afifa dijo, cuida a tu hermano, juega. Cuando Sara se fue, Afife lloró, ojalá estuviera contigo. Recordó que el tumor estaba progresando y se quedó en silencio. En la oficina de la mansión, Ira le llevó café a Orun. Orun, en broma, puso tinta en la mano de Ira. Cuando Ira le tocó la cara, la pintura se manchó. A veces una persona quiere ser una mancha de tinta, dijo Orun. Ira se sintió avergonzada y salió corriendo diciendo, tómate tu café. Orun, ha pasado mucho tiempo desde que me atraes, gritó. En el vestíbulo de la mansión, Ira estaba leyendo un libro. Orun dijo, qué hermosa palabra, nosotros, dijo. Le dio unas palmaditas en el estómago a Ira y le dijo, te estamos esperando, pequeña. Son muy pequeños cuando nacen, dijo Ira. Llevo al bebé solo para amamantarlo, bromeó Orun. Sara, al oír esto, se molestó y se retiró a su habitación. Ira dijo, ¿compraste el pastel? Él preguntó. Orun dijo, sí, el Sahara se rompió aún más. Afifa murmuraba en la habitación de la mansión. Orun, ¿estabas hablando por teléfono? Él preguntó. Afifa, estoy sola, no hay nadie, fingió. Si pasa algo, estoy en la oficina, dijo Orun. Afifa estaba preocupada de que su enfermedad estuviera progresando. En la cocina de la mansión, Beille trajo pasteles a Sahara. No quiero, ya crecí, dijo Sara. Hizo su propio sándwich y se fue a su habitación. Orkun es un apoyo para esa mujer, se enfureció September. Le preguntó a Sahara, ¿por qué están ocupados tus padres? Él preguntó. Están haciendo preparativos para mi hermano, dijo Sara. Septiembre, ¿no te molesta? Él se comprometió. Sara dijo, ahora soy una hermana mayor, y se fue. Septiembre se quedó dormido y tuvo una pesadilla. Yo no maté, es culpa de Yuxel. Él estaba delirando. Beille se despertó y dijo, ¿qué viste? Tenías miedo, dijo. Vi la película, quedé impresionado, fingió September. Beille dijo, llama a Celia, deja que te deconstruyan la cabeza. Septiembre, te llamaré, dijo y respiró hondo. Sara no comía en la cocina de la mansión. Él come pastel en el jardín, dijo Ira. Voy al Sahara y digo, ¿qué estás haciendo, mi hermosa niña? Dijo. Sara dijo, estoy haciendo una mamá para mi hermano. Juguemos afuera, el clima es agradable, dijo Ira. Voy a jugar con Ponch aquí, insistió Sara. Ira escuchó a Sahara murmurar mientras se marchaba. Mi hermanito, necesita a mi mamá y a mi papá.
Ira lloró, Orkun vino y dijo: ¿por qué no viene? Dijo. Para no cansarnos, respondió Ira. Orun le dijo a Sáhara: acompáñanos en el jardín. Sara dijo: si me necesitas, vendré. Sara vio el pastel en el jardín de la mansión. El pastel de mi hermano, me encanta. Dijo. Orun, esto es tuyo, te estás convirtiendo en una hermana mayor. Dijo. Sigues siendo nuestra niña, dijo Ira. Sara dijo: soy hermana mayor y pequeña. Él se rió. Se abrazaron y cortaron el pastel. El pabellón se animó. Sara dijo: este es mi día más feliz. Dijo. Cuando Sáhara esté feliz, yo también lo estaré, dijo Ira. Orun en el pasillo de la mansión. ¿Dónde está mi madre? Dijo. Él no vino al jardín, está en su habitación, dijo Ira. Orun fue a la habitación de Afife, escuchó una historia. Ira dijo: ¿con quién está hablando? Él preguntó. Su enfermedad puede estar progresando, dijo Orun. Afife se quedó en silencio cuando los vio. Atrapó a Elif, Suzan y Nehat en la casa de Akif. Suzan dijo: no se lo digas a Aziz, yo te lo diré. Dijo. Llevó a Nehat a la puerta. Esperaron hasta que Aziz se fuera. Nehat dijo: la niña no cantará, ¿verdad? Dijo. Lo asustaré, se callará, dijo Suzan. Cuando Nehat se fue, Suzan le dijo a Elif: ¿qué pensaste? Es malo, dijo. Ese hombre es malo, no lo lleves a casa, dijo Akif. Elif le dijo a Akif: vete a dormir, te hará bien. Suzan dijo: me voy a casar con Nehat, lo estamos ocultando. Alif dijo: ¿por qué lo estás ocultando? Es una mentira. Él fue mi amor de la infancia, mi santo, dijo Suzan. Elif dijo: esconderse de Aziz es una mentira, y fue a la cocina. Suzan llamó a Nehat. Elif va a cantar, ¿qué debemos hacer? Dijo. Ven al callejón trasero, trae el oro, dijo Nehat. Suzan se encontró: Nehat, Aziz te encontrará un trapo, dijo. Aziz le dijo a Elif: mi hermana está acostumbrada a que nos casemos. Elif: ¿por qué no se casó? Él preguntó. Iba a suceder en algún momento, no sucedió, dijo Aziz Dek. Suzan le dijo a Elif: gracias por no decírmelo. Tenemos que decírselo a Aziz por la noche, dijo Elif. Suzan dijo: déjame mostrarte mis sueños, y sacó su dote. El santo los ha enterrado, se arruinará si se entera temprano. Dijo. Elif se quedó en silencio. Suzan llamó a Nehat. Nehat dijo: escapemos a Dubái esta noche. Dijo. Iré a cualquier parte contigo, dijo Suzan. Elif: ¿vas a huir con ese tipo? Él preguntó. Suzan dijo: no se lo digas a nadie, dijo. Tenemos que decírselo a Aziz, dijo Alif. Suzan agarró el jarrón, golpeó a Elif en la cabeza. Elif se desmayó y se desplomó en el suelo. 534. La ansiedad de la mansión y la traición de la CASA. Los murmullos de Afifa resonaban en las habitaciones de la mansión. Orun e Ira temían la enfermedad de su madre. Sáhara hablaba de huéspedes fantasmas. En la casa de Akif, Suzan estaba cayendo en la trampa de Nehat. Alif estaba prisionero en un almacén mientras estaba inconsciente. El santo había ido tras la verdad. Orun estaba en la habitación de la mansión, en la puerta de Afife. Olvidar a tus seres queridos deja a una persona impotente, dijo. Sara dijo: abuela, ¿dónde está tu invitada? Él preguntó. No hay nadie, se sorprendió Afifa. Escuché una conversación, pero no había nadie en la habitación, dijo Sara. Orun, ¿es un invitado fantasma? Él sonrió. Estaba dejando una grabación de audio para mi nieto, dijo Afife. Orun dijo:
Quiero atrapar la felicidad con mi nieto. En la casa de Akif, Suzan ató a Elif al almacén. Se reunió con Nehat y bebió jugo de naranja. Nehat había añadido pastillas para dormir a la bebida. Te voy a dejar sucio, sonrió. Suzan se quedó dormida. Nehat iba a ejecutar su plan. En casa, Aziz no encontró a nadie. El tío Akif está solo. ¿Qué pasa? Él sospechaba. Encontró a Elif atada en la leñera. ¿Quién te hizo esto? Él gritó. Elif dijo, Suzan se está escapando con Nehat. Aziz dijo, ¿qué pagará el precio? Él juró. En el jardín de la mansión, Sahara estaba jugando con Ira. Fue un alivio para Afifa hablar con su nieto, dijo Ira. Pero tengo miedo de perderlo, dijo Orun. Suzan estaba en la trampa de Nehat. Aziz salvó a Alif y se llenó de ira. El pabellón estaba encontrando esperanza con la alegría del Sáhara. Afife se aferraba al sueño de un nieto. El plan de Nehat habría chocado con la ira de Aziz.